Quisiera que busquen en sus Biblias en el libro, la epístola a los Hebreos, el capítulo 11. Capítulo 11 y quisiera leer el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias que nos has amado con un amor eterno. Gracias que diste tu Hijo para morir en nuestro lugar. Gracias que nos has llamado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias que nos has persuadido de la verdad de la palabra tuya, de manera que hemos podido cantar palabras como estas que hemos cantado, que no queremos olvidar de lo que hiciste. Queremos seguir al Hijo tuyo. Queremos estar identificados con Él día en día. Queremos adorarte. Pedimos que sigues acompañándonos en esta tarde, conforme a tu promesa. Que la palabra tuya llegue con poder transformador. Que tu nombre sea exaltado delante de nuestros ojos. Óyenos, por favor. Límpianos, perdónanos, sálvanos de cualquier distracción. Ilumínanos. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto. Amén. Pues en la epístola de esta a los Hebreos, el capítulo 11 es famoso por su descripción de lista de creyentes que sirven de ejemplo y para ánimo de los santos, como podemos ver en el capítulo 12, cuando dice, después de hablar de ellos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios y sigue exhortando. De manera que Él nos dice explícitamente el propósito de presentar estos héroes, estos hombres de fe. Hay varios de ellos que en esta lista que se encuentra en el libro de Génesis, como Abel, Enoch, que vivieron antes de Noé, y otros que vivieron después de Noé también. Yo quisiera hablar de Noé, la fe de Noé en esta noche, y aprovechando unos apuntes básicos de Spurgeon en un mensaje que predicó para el bosquejo de este estudio, pues quisiera mirar la vida y fe de este hombre, Noé. Y espero que sea claro que
porque me motivó en eso también en el día de hoy. En Génesis hay 4 capítulos, comenzando con el capítulo 6 hasta el 7 y 8 y 9, 4 capítulos que hablan de Noé, que giran alrededor de la vida de Noé, 4 capítulos. Pero el autor de esta epístola coloca en una sola oración lo que él quería que aprendiera de Noé. Nuestro Señor Jesucristo sacó otra lección de Noé, si ustedes se acuerdan, porque él dijo que como eran los días de Noé, así sería en el tiempo de su segunda venida. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Que su segunda venida será así. Ese es uno de los versículos que no puedo echar a un lado en mis creencias escatológicas. Por eso no puedo creer personalmente en un futuro milenio terrenal, y aunque me gustaría pensar que Dios enviaría avivamientos por toda parte de la tierra, pues siempre tengo lo que Cristo dijo, que cuando Él venga será como los días de Noé. Habrá fe en la tierra, de manera que necesitamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. No creo que hay algo en la Biblia que tiene que ser cumplido antes de la venida de Cristo, personalmente. Entonces, Jesús hizo esa aplicación, pero he desviado, obviamente. Vamos a mirar lo que dice en Hebreos. Pedro también tiene como 2 aplicaciones de cosas en la vida de Noé. Él habla de cómo la gente no creían y no estaban preparados, y de otro asunto también. Pero en esta epístola, en el caso de Noé, la fe era el primer principio. Dice, por la fe, Noé. Noé creía a Dios en su vida ordinaria. Eso sabemos de Génesis, porque dice que él caminaba con Dios. ¿De qué otra persona decía la Biblia eso? De Enoc, ¿no? Entonces, Noé está caminando con Dios, pensando en Dios, sus pensamientos, perseverando en Él. Antes de venir esa gran prueba que vino, Noé estaba caminando con Dios. Obviamente, tenía fe. Y hemos visto otras partes de la Biblia, como Eclesiastés 12:1, que dice que uno debe hacer memoria de Dios, acordarse de Dios en su juventud, antes que vengan los días malos. Podemos ver en toda parte de la Biblia cuán importante es que caminemos con el Señor, cada uno de nosotros, que caminemos con el Señor siempre. Sin fe en el Señor, pero nadie puede caminar así. Tenemos que creer en el Señor si vamos a caminar con Él. Pero Noé creó el aviso y la amenaza que Dios hizo. Tenemos que creer en los mandamientos del Señor. Tenemos que creer cualquier cosa que el Señor dice, sus promesas, promesas de bien, promesas del mal, amenazas, toda cosa que el Señor declara. No hay tal cosa como fe verdadera que acepta una cosa de la Biblia y rechaza otra cosa.
La fe tiene que creer todo. Nadie tiene el derecho de decir, bueno, esto me tiene sentido, pero eso no me tiene sentido. Tenemos que reconocer que toda la Escritura es palabra del Señor, inspirado por Él. Y si hay algo difícil, bueno, buscar entender lo difícil por las partes más explícitas y claras que hay. Pero nadie puede decir, como algunos, bueno, si Pablo habla de los homosexuales o de las mujeres, pues esa es su cultura. No. Tenemos que aceptar todo lo que la Biblia dice. Noé creía lo que el Señor había dicho, algo que pareció imposible, no solamente improbable, que habrá un diluvio que iba a cubrir toda la tierra y destruir a todos ser viviente en la tierra. ¿Quién hubiera oído? ¿Quién puede imaginar algo así? Pero Noé creyó. Hay gente que quiere pensar demasiado. Tenemos que ser como niños, dice el Señor Jesucristo, al entrar su reino. Ahora, no es malo pensar. De hecho, tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. El que piense correctamente sabrá que Dios siempre tiene la razón. Por difícil que sea, Dios siempre tiene la razón. Cuando Él dice en Isaías, ven, vamos a razonar. La única manera de razonar con Dios es decir, Señor, tú tienes la razón. Tú sabes la verdad. El que piense correctamente reconocerá que Dios siempre habla la verdad. Tenemos que pensar, tomando en cuenta que nuestros pensamientos son muy diferentes que los de Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a los suyos. En 2 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo escribió estas palabras. En el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Todo pensamiento tiene que ser cautivo al Señor Jesucristo. Que el Señor domine a nuestro ser, a nuestros pensamientos, nuestra mente, de manera que esté siempre sujeto a Él y que no estemos pensando cosas que contradicen o que ponen en tela de juicio o duda cualquier cosa que ha dicho. Perdón. Hay muchos que no creen en la segunda venida de Cristo. Pedro lo dijo. Burlan, se mofen, se ríen. Dicen, los cristianos, ustedes han dicho eso por 2000 años, que Cristo viene. Las cosas van a seguir como son. Si no tenemos cuidado que en el uso del combustible, pues la tierra va a desaparecer. Y yo digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene esta tierra si no hay Dios? ¿Por qué es necesario que una porquería como lo que hay en esta tierra siga con vida
si no hay un Dios? ¿Qué importa? No tiene lógica. Esa gente atea evolucionista que se preocupan tanto por lo que sale del automóvil, por los fuegos, por las cosas, de ser tan verde. Bueno, tenemos que creer. Este mundo va a terminar, pero no va a terminar porque hemos usado todo el petróleo que hay. Se va a terminar como Dios quiere que las cosas terminen, porque Él dijo que habrá sembrar y cosechar, habrá verano y habrá tiempo de frío hasta que Él venga. Esa es su promesa. Y el arco iris, en vez de ser un símbolo de orgullo, de pecado de una cuanta gente, es un símbolo de esa verdad del Señor. Entonces, tenemos esa doctrina que hay gente que no lo creen. Nosotros sí creemos que el Señor vendrá como Noé creía, que el Señor iba a destruir el mundo con un diluvio. Noé creía, aunque los otros en el mundo no creían. Noé perseveraba por largos años esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, 120 años. Y aquí, ¿cuántos años hemos perseverado, orando por otras personas? Noé siguió predicando todo ese tiempo y nosotros también necesitamos orar, nunca dejar de orar. Hemos oído como la mamá de Estela oró por ¿cuántos años? 50 años por la conversión de su esposo. Y yo soy yo. Él estaba ya un hombre bastante mayor cuando el Señor les salvó. No hay nada imposible para el Señor. Hay personas que sí se salvan en el 1º hora de sus vidas. Y gloria al Señor por eso. Que hay gente que tengan sus 80 hasta sus 90. Nos acordamos del bautismo del amigo de David Ramírez allí que tenía más de 80 años. Y gloria al Señor por eso. Noé creía hasta estar totalmente separado del mundo. Y Dios le separó cuando llegó el diluvio. Ese es el primer punto. Por fe, Noé tenía fe en el Señor. Y la segunda cosa que podemos ver es que por fe él temió, con temor preparó el arca. El temor le conmovió. La fe es el principio, pero el temor, dice Spurgeon, el temor es el poder. Por su fe y a causa de su fe, él tenía temor del Señor. Él creía. Él podía como visualizar ese tiempo cuando las aguas iban a inundar todo y todo el mundo estar ahí ahogándose en las aguas. Y hubo temor, y con temor él obraba. Ahora, no tenía un temor malo de un esclavo o de temor de descuido, de desesperación. Tenía una reverencia leal a Dios. Tenía una desconfianza en sí mismo. Él no estaba haciendo las cosas a su manera. Muchas veces los que creen que nunca caerán, caen. El apóstol nos advierte, y el que cree que esté firme, que tenga cuidado, que no caiga. Necesitamos tener temor de nuestra
propia capacidad, confianza, de nuestra propia confianza que podemos. Noé no confiaba en sí mismo. Noé vio la realidad del diluvio por la fe. Él no quería perecer, no quería que su familia pereciera. Había temor debido a su fe. Y aquí en la iglesia hemos estudiado en algunas ocasiones sobre el temor de Dios. Como eso es algo que caracteriza el pueblo del Señor. No contradice la fe. Los que creen tienen un verdadero temor de Dios. Noé tenía eso y con ese temor, pues él iba preparando el arca. Y eso fue la próxima cosa, que él preparó el arca. Dice, él obedeció. Dios le dijo que preparara y Noé obedeció la palabra del Señor. Él obedeció exactamente. Y no estaba pensando, bueno, yo creo que el arca, que eso no es, que debe ser un poco más grande, o yo creo que puede ser un poco más, no. Lo que Dios dijo, eso es lo que él hizo. Él confió en la palabra del Señor, como nuestro hermano comentó de los muebles del tabernáculo. Dios tiene las medidas exactas y necesitamos seguir como los israelitas que hicieron el tabernáculo. Lo que Dios dijo, eso es lo que hicieron. Lo que Dios dijo a Noé, eso es lo que Noé hizo. Lo que Dios dice a nosotros, eso es lo que debemos hacer. Y esta mañana escuchamos que eso no es siempre fácil, vivir como Lázaros en este mundo y vivir con contentamiento y vivir sin quejarnos. Pero eso es lo que el Señor nos ha llamado, a obedecerle en todo. Noé obedeció cuidadosamente, obedeció aunque le costó mucho, 120 años, trabajando, probablemente supervisando, tomando su tiempo. No sabemos todo lo que estaba envuelto en eso. Pero ese fue un tremendo proyecto. Ellos no tenían cierres eléctricas. Ellos no tenían las ventajas de hoy día. Ellos tenían que trabajar para hacer esa caja enorme para que los animales pudieran estar metidos allí. Pero él obedeció mandamiento por mandamiento al Señor. Y finalmente vemos los resultados que había. Porque dice que hizo eso para la salvación de su casa. Su casa fue salvada. O sea que sus hijos y sus esposas, sabemos que había solamente 8 personas. Noé y su señora, no sabemos ni el nombre de ella. Y sus hijos, Sem, Jafet y Cam, y no sabemos los nombres de las esposas de ellos. Solamente que cada uno tenía su esposa, y esos 8 fueron al arca. Dios cerró la puerta y ellos fueron los que fueron salvados del diluvio. Y cuán importante era la salvación de esa casa de Noé. Primeramente, Dios mismo estaba cumpliendo sus promesas. Él había dicho a Adán y a Eva que la simiente de la mujer iba a venir. Entonces, alguien tenía que sobrevivir ese diluvio. Y Dios está cumpliendo su pacto, proveyendo. De manera que uno de los ascendientes de Jesucristo era Sem, un hijo de Noé. La salvación de nuestra casa debe ser algo que interesa a cada uno de nosotros. Y como en el día de hoy hay
muchos que piensan en el Día del Padre o de los padres. Entonces, debemos reconocer cuán importante es buscar la salvación de nuestros hijos. Y si no tenemos hijos físicos, la Biblia habla de cómo nosotros podemos tener hijos espirituales. Pablo tenía muchos. Y cualquier persona puede tener esa clase de hijos. Y debemos buscar que la casa de Dios, su pueblo, sea edificada. Es cierto, no todos los hijos de Noé siguió su fe. Hasta Cam cayó bajo la ira y su hijo Canaán bajo una maldición horrenda. Pero siempre había un remanente de los hijos de Noé siguiendo al Señor hasta Jesucristo y hasta el día de hoy. Dice que Noé hizo eso para la salvación de su casa. También que él condenó al mundo por lo que estaba haciendo. Su obediencia fue un testimonio contra el mundo. A veces, yo no sé si ustedes lo hacen, trato de imaginar si Noé tenía algunos vecinos que estaban mirando eso por años y años. ¿Pero qué está haciendo Noé? Oye, que va a venir un diluvio que va a destruir la tierra. Y las carcajadas, las sonrisas, la mofa, que simplemente es algo increíble. No estaba lloviendo. Nunca había habido lluvias o inundaciones. Y ahí está él haciendo esa tremenda caja. Y ellos, pues, no creen. Pero condenó al mundo. Porque él testificó. Él dijo lo que iba a pasar. Y nadie le creyó. Es muy posible que cuando las lluvias comenzaron a venir, que había gente como tocando las puertas de esa caja de madera. Yo digo caja porque fue como una cosa cuadrada o enorme. Pero ellos no pudieron entrar. Y la última cosa que dice es que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé es una fe que fue medio de su salvación. ¿Qué es esta justicia? Es decir, que mucho antes de la muerte de Jesucristo, Dios había provisto para su pueblo. Hemos leído esta mañana que es cierto que hasta que Cristo fue encarnado y murió, pues Dios no había quitado literalmente, pero Dios estaba salvando por medio de la fe y podemos decir a crédito a las personas que vivieron antes de Cristo. Si Satanás hubiera dicho a Dios, pero ¿cómo puedes tú salvar a ese hombre? Él es un pecador. Y Dios solamente hubiera tenido que decir a Satanás, estoy usando la imaginación, espera. Porque van a pagar por sus deudas. Y llegó el momento cuando el Señor Jesucristo pagó la deuda de Noé, de Abraham, de todos los que hubieran creído en Él. Y él era heredero de esa justicia. De manera que Noé está en el cielo, ahora mismo, con la misma justicia que tú y yo estaremos en el cielo, suponiendo que hemos confiado en el Señor Jesucristo para ser salvos. Porque por fe somos salvos. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, Dios nos salva. Y entonces Noé está allí
con esa justicia de Jesucristo. Y si nosotros entramos al cielo, entraremos al cielo por la justicia del Señor Jesucristo, porque no tenemos ninguna justicia propia. Entonces podemos ver aquí que la fe exige compromiso. La fe de Noé era una fe que tenía temor o fe obediente. Podemos ver que la fe haya pruebas, pues no era nada fácil para Noé hacer todo lo que hizo, y la fe recibe galardones. ¿Y cuál es la pregunta que debemos hacernos aquí en esta noche? ¿Tenemos esa fe de Noé? ¿Tenemos esa fe de Abraham? ¿Tenemos esa fe de los santos escogidos del Señor? Tenemos esa fe que es el medio de la justificación, por el cual recibimos perdón de nuestros pecados, por lo cual estamos en unión y comunión con el Señor Jesucristo. Y yo espero que sea así con cada persona aquí, desde la persona más joven hasta la persona más anciana, que el Señor nos concede esa gran bendición. Eso es lo que tengo. Que el Señor nos ayude. Imitar a Noé, buscar la salvación de nuestras casas, buscar la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios que eres grande y glorioso, te damos gracias por lo que has hecho desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, para escoger para ti mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, que has creado todas las cosas para tu gloria, de ti, por ti, para ti, son todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo de este hombre que has puesto aquí en este capítulo con el propósito de que seamos animados para que consideremos a Jesucristo, para que andemos con paciencia, para que te esperemos día en día hasta que nos llames a tu presencia o hasta que tú vengas. Pedimos que todos nosotros podamos buscar la conversión de otros, la salvación de nuestras casas, que podamos tener la casa tuya como la más importante que hay en esta tierra, tu iglesia, y buscar la edificación de tu iglesia y tu gloria en la iglesia. Ayúdanos en esta semana para que podamos difundir tu evangelio, demostrar tu amor, vivir con tu Espíritu Santo, que podamos vivir dándote acciones de gracias. Líbranos de las cosas de la carne, ayúdanos para que hagamos morir las obras de la carne, para que podamos ser como el Señor Jesucristo en toda nuestra manera de sentir, de pensar, de vivir, de hacer, de hablar. Gracias, porque escuchas nuestras súplicas. Señor, más nos quedamos sorprendidos viendo las maravillas de tus obras. Escúchanos, por favor, las súplicas, las intercesiones que hacemos por la salvación de parientes,
de seres queridos, de vecinos, de otros, que podamos ver la salvación de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.